queridos oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En torno a esta fiesta de Navidad en la que ya nos encontramos, queremos hacer una edición especial. Hoy nos disponemos a hacer una edición especial de este programa del Catecismo, haciendo una explicación teológica sobre el misterio de la Navidad, y al mismo tiempo también entroncando este programa en esa convocatoria que nuestra Iglesia nos ha hecho para el Día de la Sagrada Familia, para el 30 de diciembre, convocando a todas las familias de España a una gran concentración, un acto de oración, a una liturgia de la palabra en la Plaza Colón de Madrid el 30 de diciembre. Sobre esto queremos versar el programa de hoy, sobre el misterio de la Navidad y el misterio de la Sagrada Familia. Para entender el misterio de la Navidad, el Catecismo reserva 2 puntos que tienen ese título, además, el misterio de Navidad. Son el 525 y 526. Lo digo para quienes queráis repasarlos estos días de una manera pues especial. Decir que el primero de estos 2 puntos subraya especialmente lo que es el misterio de la Navidad desde el punto de vista de Dios. Es importante esto, ¿eh? Nosotros nos asomamos al Belén y en el Belén vemos también el misterio de la Navidad desde el punto de vista nuestro, de lo que nosotros hemos contemplado, ¿no?, del misterio de la Navidad. Pero, ¿y si hacemos un esfuerzo antes de ver la Navidad desde nuestro ángulo de vista, ver la Navidad desde el ángulo de vista de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué ha supuesto para Dios, ¿no?, el misterio de la Navidad? Y entonces recurrimos a la Sagrada Escritura y allí pues leemos, por ejemplo, en Filipenses 2, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, ver la Navidad desde el punto de vista divino es caer en cuenta de que eso que nosotros, ¿no?, pues celebramos como la gran fiesta, ¿no? La gran fiesta, pues eso, que es hermosísimo, ¿no? La fiesta de la pandereta, que cantamos villancicos, nos alegramos de que Dios está con nosotros, pero es que primeramente supone un misterio de abajamiento y de humillación. Quien siendo de condición divina se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es importante, pues, que para entender bien el misterio de la Navidad nos demos cuenta que ha partido de una iniciativa de Dios, iniciativa de amor, que ha descendido hasta nosotros. A veces yo a los niños, así en catequesis, pues les he hecho una pregunta, ¿no? ¿Y dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Y me responde un niño muy gracioso: pues en la tripa de su madre. Y yo, pues de acuerdo, vale. Pero ¿dónde estaba Jesús antes de entrar en la tripa de su madre? Y me dice el niño: en el cielo, claro. Y el niño respondía con mucha exactitud. Es decir, entender bien el misterio de la Navidad es entender la preexistencia del Verbo, el Dios eterno, el Dios que existía antes de los tiempos, el que creó el tiempo. Él se ha encarnado, ha tomado carne humana, ha entrado en el tiempo. Esto es importantísimo, porque de lo contrario no entenderemos bien el misterio de la Navidad. En primer lugar, es la iniciativa descendente de Dios, descendente. Hoy en día, lo digo también para aquellos que estén más versados en teología, pero también para los que no estén versados en teología, creo que tenemos que tener conciencia de que existen bastantes errores teológicos a veces que hacen daño a nuestra fe. Y en concreto, un error que hace daño a nuestra fe es pretender explicar el misterio de Jesús, la cristología, explicarla desde una perspectiva meramente ascendente, olvidando que primeramente ha sido descendente. Me explico en esto. Pretender explicar el misterio de Jesús únicamente como desde esa perspectiva ascendente es olvidarse, o sea, dejar en el olvido
Dejar en el olvido, pues el que Jesús, antes de nacer, antes de venir a nosotros, era el Verbo preexistente, era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, olvidarse de eso y hablar de Jesús únicamente en un tono humano. Jesús es un hombre, pero especial, es el hombre, es la imagen, el modelo del hombre nuevo, un hombre tan santo, tan justo, que en él la humanidad ha visto como colmada su deseo, es su deseo de plenitud. El hombre, Jesús, es un hombre que modelo para todos nosotros, que nos ayuda, que es como la cumbre de la humanidad, que nos ayuda a subir a Dios. Sí, todo eso está muy bien, pero hablar de Jesús en esos términos, digamos, ascendentes, como que es un hombre que nos ayuda a subir a Dios, es olvidarse lo principal, que primeramente ha habido una iniciativa de Dios descendente. Él ha venido a nosotros. Y porque Dios ha venido a nosotros y se ha encarnado y se ha hecho hombre, ahora sí podemos hacerlo ascendente. Esto es como el ascensor. Si podemos subir es porque primero ha bajado. Y cuando se nos habla de una cristología en ese sentido, como que Jesús es un hombre, es el hombre culminación de la humanidad, un momento, estamos en eso dejando en el olvido algo tan importante como su condición divina, su naturaleza divina. No nos olvidemos de que Jesús hay una doble naturaleza, humana y divina. Y si Jesús es aquel hombre que culmina las aspiraciones de la humanidad para llevarnos a Dios, si con él podemos subir hacia arriba, es porque primeramente Dios ha bajado hasta nosotros. Aspecto pues esencial y fundamental que no tenemos que olvidar nunca. Por eso yo creo, fijaros una cosa, que contemplando el Belén, ¿no?, desde esa perspectiva divina y no solamente humana, viendo el Belén como lo ve Dios desde arriba, ¿no? Yo creo que lo primero que nos ayuda es el mejor antídoto, el misterio de la Navidad, es el mejor antídoto contra esa imagen que es muy difundida del Dios lejano, que está muy difundida entre nosotros, ¿no? Pues bueno, existe una cultura que más que atea, más que negar a Dios, lo que es agnóstica, ¿no? Bueno, pues sí, creemos en una especie de trascendente, algo habrá de lo que provenga el mundo, A veces hablamos de Dios en unos términos, pues así difusos, sí, como si fuese una energía impersonal, ¿no? Como si algo hubiese ahí en la estratosfera, ¿no? No. Nosotros no creemos en algo así difuso, creemos en alguien. Y ese alguien tiene un rostro humano, porque se ha encarnado, se ha hecho hombre. Por lo tanto, el mejor antídoto contra esta tendencia, pues un poco, digamos, agnóstica, que tiende a reducir a Dios, ¿no?, en unas categorías impersonales, a una energía, yo qué sé qué es eso, ¿no? El mejor antídoto frente a todo ello es caer en cuenta de que Dios se nos ha hecho cercano, se ha bajado, se ha humillado. Él ha tomado condición humana, ha compartido nuestra condición humana para que el rostro de Dios sea visible y sea palpable en Jesucristo, para poder tener un tú a tú con nosotros, para poder tener una amistad, porque para poder tener amistad tiene que haber una cierta igualdad, o sea, una cierta condición compartida, si no es imposible tener amistad. Yo no puedo tener amistad con una hormiga, es que no hay condición compartida, no hay una mínima igualdad y en ese sentido Dios quiso tomar una condición humana para que la amistad tuviese, ¿no?, pues una base también antropológica, desde la que podernos tener en un tú a tú con Dios nuestro Señor. El rostro de Dios pues se hace cercano, palpable, en Jesucristo. Esta es la primera faceta, ¿no?, del misterio de la Navidad, el Dios que se abaja y que al abajarse se hace palpable, cognoscible, podemos conocerle, podemos amarle, podemos escucharle, podemos responderle en Jesucristo, el Dios que se abaja y se hizo hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos con esta edición especial del programa Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy una edición especial queriendo presentar el misterio de la Navidad. Y decíamos que entender la Navidad desde esa perspectiva de Dios, aunque muchos hombres que estaban allí presentes, ¿no? Aquellos pastores posiblemente no eran capaces de entender lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Pero visto desde la perspectiva de Dios, entendemos que la Navidad, primero, antes que nada, es el abajamiento, el despojamiento, es la kenosis, es la humillación de Dios que viene hasta nosotros. Es una humillación infinita. El Dios que asume la naturaleza humana, ¿no? Infinitamente superior que lo que sería para nosotros hacernos una hormiga. Y además, ese misterio de abajamiento, de humillación, todavía queda remarcado más, pues con muchos sucesos que tuvieron lugar en torno a la encarnación y al nacimiento de Jesucristo. El misterio de Belén estuvo envuelto en la cruz en todo momento. El emperador ordena la realización de un censo para dominar mejor y expoliar más a sus súbditos, para dominarles mejor, para quitarles más los impuestos. José vive la humillación de no poder encontrar quien les reciba en su ciudad natal. Es otra cruz más, otra humillación. La cuna del Mesías de Israel, el esperado de las naciones, resulta ser el pesebre de unos animales. La Sagrada Familia se ve obligada a huir y a refugiarse en Egipto, escapando de la persecución de Herodes. Más humillaciones en medio de aquel abajamiento, ¿no? Vino a los suyos, vino a su casa, y los suyos no le recibieron. Es decir, se subraya mucho, ¿no?, lo que es el misterio del abajamiento, del ocultamiento, de la humillación. Y sin embargo, lo que es impresionante es que Dios ha querido que en ese abajamiento, en esa humillación, el hombre entienda que ahí está su felicidad. El Señor no ha querido que esta humillación sea vivida en un tono penitencial. Me refiero en un tono que remarque más bien la tristeza, sino todo lo contrario. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Es por lo tanto una felicitación, un gozo, el de Navidad, en medio de este abajamiento, de esta humillación de Dios. La liturgia de Navidad expresa de una manera hermosísima este misterio de el Dios que se hace pequeño y el gozo y la alegría y la felicitación que tenemos nosotros en medio de esta humillación. Dice así la liturgia: ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza y ver que Dios lo quería. Y este es el misterio del abajamiento de Dios, que para nosotros tiene una enseñanza muy práctica que tenemos que extraer de aquí. Y nos lo propone el Catecismo en el punto 526, hacerse niño. Del misterio de la Navidad a nosotros se nos da una gran lección, que es la de la pobreza de espíritu. Si tú quieres vivir el misterio de la Navidad, tienes que vivirlo en esta clave, en la clave de la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque solamente ellos serán capaces de entender el misterio de la Navidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque sólo ellos habrán cantado bien el villancico. ¿Qué significa, ¿no? ¿Y cómo tenemos que entender aquí pues la pobreza espiritual? Bueno, acordaros que hay montones de textos, ¿no? Mateo 18, 3, 4. Él llamó a un niño, lo puso en medio y les dijo: yo os aseguro, si no os cambiáis, si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 23, 12. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Juan 3, 7. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de lo alto. O sea, la pobreza de espíritu, ser pobre de espíritu, es volver a nacer de nuevo. Ser un niño en el corazón de Dios. Bueno, pues este misterio tenemos que
que pedirle a Dios la gracia de traslucir lo que la Navidad, traducida a nosotros, se convierta en una invitación a vivir la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Decía un filósofo y teólogo danés del siglo XIX, de nombre Kierkegaard, decía él que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro y hay que retirarse para poder abrirla. Si uno empuja, la cierra cada vez más. Y con esto quería manifestar él que la felicidad que Dios nos anuncia en el misterio de la Navidad, se vive con este estilo. No es la felicidad de quien empuja la puerta para buscar lo suyo, ¿no? Sino que es más bien la felicidad de quien se aparta para que la puerta pueda abrirse. Es la felicidad de quien es feliz haciendo a los demás felices, no buscándose a sí mismo. Quien busque su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Este es el secreto de la felicidad, es la caridad. La felicidad no es auténtica hasta que no es compartida. Esta es la pobreza de espíritu, no buscarse a sí mismo. Bueno, pues si decía él esto de que la puerta de la felicidad se abre hacia adentro y hay que retirarse para poder abrirla, ¿no? Si yo empujo, la estoy cerrando más. Bueno, pues también otro autor, Tolstói, ¿no? Decía él, Tolstói, que el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Repito esta frase que creo que es importantísima, ¿no? El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere siempre, ¿no? Sino en querer lo que se hace. Esto es ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que descubre la voluntad de Dios, la acepta, la asume, la quiere, la ama y dice: Señor, lo quiero, lo acepto, te lo ofrezco. Querer siempre lo que se hace, ¿no? No estar como a veces estamos, ¿no? Con los pies en un sitio y la cabeza en otro, deseando una cosa distinta en la que ahora estamos entregados, ¿no? No hacer siempre lo que queremos, sino querer lo que hacemos, aceptarlo, asumirlo, ¿no? Bueno, pues he aquí la invitación, por lo tanto, a que vivamos el misterio de la Navidad traduciéndolo nosotros, en nuestro caso concreto, a la pobreza de espíritu. El Salmo 130 nos invita a descubrir la felicidad, y la felicidad de la Navidad, podríamos decir ahora, en el abandono confiado en las manos de Dios. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es decir, que frente a los que piensan que para alcanzar la felicidad hay que poseerlo todo, Jesús nos ha enseñado que el secreto de la felicidad está en desear poco, o mejor dicho, en desear solo al todo, solo a Dios, solo Dios basta. Esa es la pobreza de espíritu. No engañarnos, no pensando que para ser felices hay que tenerlo todo. Si el todo es Dios, en Él lo tenemos todo. Podemos y debemos no rezar el Salmo 130 pues con este espíritu de la pobreza espiritual del pobre de Yahvé. Os invito pues a que pidamos este don, ¿no? En la Navidad, el don de la pobreza espiritual. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos en esta edición especial del programa del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos dedicando hoy al misterio de la Navidad. Al misterio de la Navidad, decía, también en el contexto de lo que es la Sagrada Familia y de esa convocatoria especial que la Iglesia ha realizado a todas las familias cristianas para que acudamos el próximo 30 de diciembre a la Plaza Colón de Madrid, a participar allí en una liturgia de la palabra y a proclamar públicamente que creemos en la familia cristiana, ¿no? Y a decir por la familia cristiana, y a dar testimonio público de ello, y a orar en común, porque la oración en común tiene una gran fuerza. Y cientos de miles de personas, ¿no?, rezando el unísono, pues tienen un poder de intercesión muy especial. Bueno, pues yo quisiera añadir una cosa más, añadiendo en esta explicación del misterio de la Navidad. Es entrañable que tengamos esa costumbre de poner un Belén en nuestros hogares. En el centro del hogar ponemos un Belén. Y digo que es entrañable porque es manifestar de una manera visible que nosotros ponemos a la familia de Nazaret, a Jesús, José y María, le ponemos en el centro de nuestro hogar. Incluso ese burro y ese buey, ¿no?, también forman parte de nuestra familia. Y ahí también nosotros nos sentimos, es como si nosotros fuésemos un poco el burro y el buey, que estamos también metidos en ese misterio. Por cierto, no sé si sabéis que ese burro y ese buey tienen un origen bíblico, no es ninguna broma, que en Isaías 1, capítulo 3, dice allí: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Es decir, que eso tiene un origen bíblico, así lo entendió San Francisco de Asís cuando hizo el primer Belén, y el origen bíblico era este, es hermosísimo, ¿no? Está como el profeta reprendiéndole a Israel de que no conoce a Dios, de que estamos hablando del profeta de Dios, el enviado de Dios, y resulta que nosotros estamos como un burro que no conoce, ¿no?, al enviado de Dios. Entonces, San Francisco de Asís extrajo un poco, ¿no?, esa inspiración bíblica para poner allí ese buey o ese asno, para ponerlos allí, y es como diciendo: ojo, no seas burro, no seas duro de corazón, reconoce en ese niño al Dios hecho hombre. Repito Isaías 1:3, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Como diciendo, pero hombre, no seamos más burros, que los burros por lo menos conocen a su dueño y conocen el pesebre. ¿Vas a ser tú tan duro de corazón, tan ciego, de no ser capaz de conocer a tu rey que se ha hecho hombre? Por eso digo, ¿no? Bueno, me he ido un poco por las ramas, ¿no? Pero por eso digo que en el interior de las familias también nosotros estamos un poco representados en ese burro y en ese asno, que a veces suelen ser representados con, si os fijáis, con rostros un poco, con rasgos faciales que parecen más de rostro humano que de un animal, ¿no? Y queremos ser como el buey que conoce a su dueño y el asno que conoce su pesebre. Y nosotros sí, ¿no?, queremos conocer y distinguir en ese Jesús que nace el Salvador de las naciones. Y digo que es hermosísimo que en el centro de nuestras familias haya un Belén, porque es recordar que la familia de Nazaret es el modelo de la familia cristiana, y nosotros creemos en la familia cristiana. No podemos ignorar la situación dramática que afronta hoy la familia en España. Sería irresponsable, ¿no?, hacer como si no nos diésemos cuenta de eso. Sería irresponsable no reflexionar sobre la cantidad de rupturas familiares que están ocurriendo. El hecho de que este año haya aumentado un 77% el número de divorcios en España es terrible. Que haya aumentado un 330% el número de parejas que se divorcian en el primer año de matrimonio. Eso nos tiene que conmover, nos tiene que movilizar, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, el hecho de que hayamos sido testigos de lo que hemos visto, ¿no?, de esa pequeña punta del iceberg que ha salido a la opinión pública con motivo de esas clínicas abortistas intervenidas. Y aquí parece que mientras que no te salpique, es como si no estuviese ocurriendo.
Ahora parece que la opinión pública se ha conmovido un poco porque le ha salpicado la sangre de esos niños. La sangre de esos niños corre por igual, te salpique o no te salpique. O por ejemplo, ¿no? Estamos viendo también cómo la familia pues está siendo verdaderamente acosada, ¿no? Pues cuando a los padres se les está de alguna manera usurpando su derecho a la educación de sus hijos, ¿no? O sea, hay una situación dramática en la familia de España y por eso se ha querido hacer esta convocatoria diciendo que la familia de Nazaret es nuestro modelo de familia y tenemos derecho y deber cristiano de proclamarlo así ante el mundo, ¿no? Porque también podemos decir nosotros, si nosotros callamos, estas piedras cantarían. Bueno, vayamos un poco repasando, ¿no?, este panorama al que yo me refiero. En primer lugar, nos vamos a juntar en la Plaza de Colón de Madrid para proclamar que creemos en la comunión del amor matrimonial, fiel e indisoluble. Creemos en ello. Creemos firmemente en ello. Frente a tanto divorcio exprés y tanta historia, ¿no? Qué terrible, ¿no? Es que este sistema nuestro, esta cultura, este gobierno, estas leyes humanas, ¿no? La única respuesta que son capaces de ofrecer ante el drama de la ruptura del matrimonio es la única respuesta, bueno, si quieres te lo pongo más fácil para que puedas romper cuanto antes. Es como si a uno que quiere suicidarse le regalan una pistola para que acabe antes. Venga, para que te suicides más fácil. Para que sea más fácil el suicidio, para que no tengas que subir hasta el último piso y tirarte por la terraza. Te doy una pistola para que te dispares. O sea, parece que esta es la única solución, ¿no?, que es capaz de dar este mundo sin Dios y sin esperanza a la familia española. Nosotros creemos en la capacidad de que el amor sea fiel y sea indisoluble y sea para siempre. Creemos en ello. Creemos que los problemas tienen una causa y que las causas pueden ser afrontadas. Y además nos damos cuenta claramente, ¿no?, que el divorcio es una huida. El divorcio no es no afrontar ningún problema, sino que es huir de él. Incluso con mucha tristeza, ¿no?, hemos comprobado cómo en algunos gobiernos autonómicos, como el gobierno autonómico de Castilla y León, desde el que estoy hablando, pues ha aprobado, ¿no?, este año en curso, mejor dicho, ha aprobado una ley de protección a la familia, ley de mediación de la familia. Y entonces, en vez de entender por mediación, en vez de entender la ayuda y la terapia, etcétera, para poder solucionar los problemas familiares y que la unidad de la familia se preserve, en vez de entender tal cosa, resulta que se entiende por ley de mediación familiar el mediar para poderse separar sin tirarse los trastos a la cabeza y de mutuo acuerdo. Pero vamos, se excluye en la ley absolutamente el poder ayudar a una pareja a poder salvar su matrimonio. Pero hombre, es que no hay esperanza, es que no tenemos esperanza en el amor indisoluble, porque hemos dejado de creer en el amor que nos ama hasta dar su vida por nosotros. Y como hemos perdido ese modelo de amor de Jesucristo como punto de referencia, pues estamos como un barco naufragando porque no tiene una estrella, no tiene una stella maris que le dirija. Bueno, por lo tanto, en primer lugar, nos vamos a juntarnos en la Plaza Colón el día 30 de diciembre para orar para que la comunión del amor matrimonial sea fiel e indisoluble. Comparto con vosotros una reflexión de una escritora y actriz norteamericana, ¿no? Se llama Yakari Johnson Gold, ¿eh? Y decía ella: antes era corriente que una pareja siguiera casada por el bien de los hijos. En cambio, en los últimos 30 años hemos pasado al divorcio por el bien de los hijos. Damos cómodamente por supuesto que nuestros hijos no pueden ser felices si nosotros somos infelices. Pero nunca pensamos que nosotros no podremos ser felices si nuestros hijos son infelices. El divorcio, pues, es un acto de egoísmo en el que uno piensa y juzga la vida por sí mismo, desde su perspectiva ciega, corta, ¿no?, sin pensar por encima de todo en el bien de los hijos mismos, ¿no?, en el bien del matrimonio, en el que la mayor herencia que podemos dar a los hijos es un modelo de matrimonio unido. Esa es la mayor caridad que podemos tener hacia ellos, ¿no?
Entonces, de alguna manera, es en vez de afrontar los problemas, en vez de abordarlos, ¿no?, huir de ellos. Huir de ellos. Es la huida de los problemas, ¿no? Y hay que decir que los cristianos creemos que el amor verdadero no es el amor romántico, un amor idealizado, sino el que integra la cruz en la vivencia cotidiana de su vida. Solamente quien está dispuesto a morir a su egoísmo, a su orgullo, a su vanidad, a su comodidad, será capaz de vivir una comunión de amor indisoluble. El hombre o la mujer divorciado de su propia conciencia y de la voluntad de Dios está abocado al divorcio matrimonial. El hombre que está divorciado interiormente, con la voluntad de Dios, se va a divorciar con su mujer. En realidad, la ruptura del matrimonio no ha ocurrido sin que primeramente hubiese ocurrido una ruptura interior con la voluntad de Dios. Bueno, pues por lo tanto, proclamamos, ¿no?, delante del mundo, proclamamos que creemos en la comunión de amor fiel e indisoluble, que es posible con la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es como el cemento que es capaz de unir los fragmentos de esa vasija que había sido rota, ¿no?, de ese jarrón que se había fracturado. El hombre está fracturado, tiene tantas heridas interiores. Necesitamos una restauración profunda que solamente puede venir de la gracia de Cristo. Es como el cemento que une los fragmentos del hombre. Bueno, pues lo vamos a proclamar públicamente y vamos a pedir que no nos equivoquemos, ¿no?, que cuando se habla de derecho a rehacer la vida, no nos autoengañemos, ¿no? No se puede construir encima de lo que está roto. Encima de lo que está roto se construyen cosas rotas. Nosotros creemos en la restauración interior del hombre. Creemos en que el pecado puede regenerar al hombre roto con la gracia de Cristo y puede darnos el don de un amor fiel e indisoluble. Por ello, no vamos a pedir ese don ante los hombres. Y en segundo lugar, vamos a proclamar que creemos en la familia como el santuario de la vida. Como el santuario de la vida. Y bueno es que meditemos que esas noticias a las que antes me refería, ¿no?, de las intervenciones en las clínicas abortistas, que han sido tan terribles, ¿no?, cuando nos han hablado ahí de una trituradora conectada al desagüe, para triturar a los niños y que salgan por el desagüe, ¿no?, que también nosotros, al oír tal noticia, ¿no?, también seamos capaces de ver el aspecto, no únicamente el macabro y el oscuro de la noticia, que también veamos el aspecto positivo, y es el hecho de que meditemos el día de Navidad, meditemos que nuestra vida, mi vida, tu vida, la de Jesús, este Jesús que nace en Belén, ha sido posible porque ha habido también, por parte de nuestra madre, por parte de María y de todas las madres, nuestra vida es fruto de una aceptación y de una apertura al don de la vida. Nuestra existencia es un don precioso que ha sido recibido y acogido en el seno de la familia, auténtico santuario de la vida. La familia es aquel lugar en el que el hombre está llamado a acoger el don de la vida, a acogerla, ¿no? Nuestros padres no se plantearon que nuestra concepción hubiese sido deseada o no deseada. Ellos comprendían que un niño, un hijo, no puede ser valorado como objeto de un deseo. Incluso en el caso de que nuestra concepción, ¿no?, hubiese alterado sus planificaciones, ¿qué importancia tiene ese hecho anecdótico para quien piensa que el hombre propone y Dios dispone? La vida se acoge, no se encarga a medida, no se encarga a capricho. La vida se acoge porque es un don que nos supera y nos precede. A nadie nos han pedido permiso para venir a este mundo. La vida es un don que nos supera. Por eso, ¿no?, para proclamar esto, porque es que es necesario proclamarlo, ¿no?, porque el seno de la madre, que tradicionalmente el seno de la madre es el lugar en el que el niño se ha sentido más seguro. No había un lugar más seguro para un niño que el seno de su madre. Cuando salía fuera del seno de su madre le esperaban muchos peligros, ¿no?, y ante los cuales también tenía que ser protegido, ¿no? Ahora resulta que el que era el lugar más seguro es el lugar en el que la vida humana corre más peligro, cuando está en el seno de su madre. Pero hombre,
cómo hemos invertido los valores. Resulta que 110.000 niños en España van a morir este año en el seno de sus madres, sin contar las píldoras abortivas, que eso ya es incontabilizable, vamos. Las píldoras del día después. 110.000, que serán bastantes más, ¿no? O sea, el lugar que era el santuario de la vida se ha convertido en el corredor de la muerte. ¿Qué ha ocurrido para que tenga lugar esta inversión de valores? Solamente se puede entender tal cosa desde el eclipsamiento de la luz de Dios. Cuando el hombre vive sin Dios y sin esperanza, como dice el Papa en su encíclica Spe Salvi, ¿no? Cuando vivimos sin Dios y sin esperanza, el hombre es capaz de convertirse en un lobo para el propio hombre, es capaz de devorar a sus hijos. ¿Os acordáis de aquella imagen mítica, ¿no? Precristiana, ¿no? De Venus, Neptuno, devorando a sus hijos? Pues esa imagen de Neptuno devorando a sus hijos parece que es el hombre sin Dios y sin esperanza, ¿no? Que se convierte en un lobo para el propio hombre, que se destroce a sus propios hijos y a sí mismo se está destrozando. Bueno, pues frente a esta imagen, ¿no?, de una sociedad que se corrompe y se cae a cachos, porque ha perdido la esperanza en Dios, vamos a proclamar el Día de la Sagrada Familia, que creemos en la familia como un santuario en el que se acoge la vida. Y la vida es un don de Dios que nos precede. Y así queremos testimoniarlo, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, creemos en la familia como la educadora de los hijos, como la escuela de todas las virtudes. Precisamente en este momento en que la familia está siendo víctima de muchas intrusiones inaceptables, ¿no? Es necesario que sepamos defender nuestros derechos de una manera asociada. Hay que dar la cara también de una manera asociada, ¿no? Porque la familia está padeciendo intromisiones, primero en el ámbito escolar. El ámbito escolar, pues en ese derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios morales, ¿no? Lo dice el punto 27, el artículo 27.3 de la Constitución española. Los padres son los que tienen derecho a educar a sus hijos y las instituciones tienen la obligación de ayudarles en ello. Sí, eso está en el papel, pero luego resulta que en la letra pequeña, día a día, se está legislando en contra de ese principio. Y de hecho, pues bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Pues en la asignatura de educación para la ciudadanía o en tantas otras cosas donde los padres van perdiendo el control de la educación de sus hijos, ¿no? Pero es que incluso, ya la última que hemos vivido estos días, ¿no?, previos a la Navidad, es que incluso en el propio seno de la familia, bueno, pues hemos visto también cómo a los padres se les puede llegar a prohibir, pues que resuelvan con un azote una rabieta de un niño que no atiende razones. Pero hombre, pero ¿cómo se puede prohibirle, o en primer lugar, cómo se puede entrometerse en el derecho que tiene un padre para ver él cómo tiene que educar a su hijo? Pero vamos a ver. Eso no es entrometerse en algo en el que el Estado, en el que los gobernantes no tienen absolutamente ningún poder. Es más, lo que se ha hecho con esta ley que se está aquí popularmente hablando, la ley del cachete, ¿no?, que es esa prohibición ahora, o modificación del Código Civil, prohibiendo a un padre que pueda dar un azote o un cachete a un hijo. Pero vamos a ver. Pero si es que el artículo 154 del Código Civil, que ha sido ahora modificado, ¿no?, por esa ley aprobada en el Congreso, pero si es que decía exactamente, ¿no?, el artículo que han visto que había que modificarlo porque era gravísimo, ¿no? El artículo modificado, el 154, decía: los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad para educar a sus hijos, y podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Y esto, por lo visto, es muy peligroso y ha sido modificado. Pero bueno, ¿acaso este artículo no era equilibradísimo? ¿Acaso esto que dice los padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos no era un artículo perfectamente asumible por el sentido común? ¿Dónde han visto aquí que había una peligrosidad en que el padre pueda corregir razonable y moderadamente a su hijo para
modificar este artículo y decir que queda prohibido que le ponga la mano encima. Pero vamos a ver, pero no estaba dicho ya que era razonable y moderadamente. O sea, fijaros que yo creo que tiene una gravedad muy grande, ¿eh? O sea, el modificar este artículo en los términos en los que estaba. Porque claro, si hubiese puesto un padre puede hacer con su hijo lo que le dé la gana, hombre, pues eso igual podía haber sido modificado. Pero es que fijaros que se ha modificado un texto que decía: los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos. O sea, que ahora ya no pueden hacerlo, ¿eh? O sea, resulta que va uno por la calle y a su hijo pues le tiene una rabieta y la resuelve dando una azotaina, y coge a alguien y le denuncia a ese padre. Pero hombre, y lo más grave es que esto es un pasito más en la intromisión del derecho de los padres de educar a sus hijos. Luego yo creo que si nos quedamos con los brazos cruzados y no proclamamos delante del mundo y delante de la sociedad española que tenemos unos derechos desde el mismo momento en que tenemos unos deberes, ¿no? Y si tenemos un deber de educar, pues nos tienen que dar libertad para tal cosa. Tenemos la obligación moral, ¿no?, de defender el modelo de familia cristiana que nos ha sido heredada, ¿no?, que nos ha sido mostrada en la Sagrada Familia. Estamos llamados en el ámbito de la familia a ser educadores de la conciencia de los hijos, ¿eh? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1784: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Por eso, mientras que este laicismo imperante, ¿no?, condena nuestra cultura a la orfandad moral y espiritual, porque es cierto, hay una gran orfandad moral y hay una crisis de autoridad tremenda, ¿no? La familia cristiana se presenta como la gran esperanza frente a tanta desorientación moral. Se presenta como el bálsamo para sanar tantas heridas y carencias afectivas. Hay esperanza, ¿no?, en la familia cristiana, ¿eh? Bendita Sagrada Familia, en la que descubrimos como un icono el rostro de nuestra familia cristiana. Viendo a la Sagrada Familia, viendo ese Belén que tenemos en el centro de nuestro hogar, a Jesús, José y María, descubrimos el rostro de la familia cristiana. Vamos a juntarnos el 30 de diciembre en la Plaza Colón de Madrid, y allí oraremos todos juntos y diremos, ¿no?, Jesús, José y María, velad por la familia en España. Jesús, José y María, danos la gracia de hacernos como niños, de vivir la infancia espiritual, de vivir esa primera bienaventuranza, la pobreza de espíritu, ¿no?, en estas Navidades, de hacernos niños con el niño Dios y de compartir su abajamiento, haciéndonos servidores unos de otros por amor, y que ese don de amor, esa declaración de amor que supone el nacimiento de Cristo entre nosotros, se traduzca en el misterio del lavatorio de los pies, en el que nosotros nos entregamos mutuamente y servimos, y en primer lugar servimos a la familia cristiana por amor mutuo, por amor al prójimo y como un reflejo del amor de Dios a nosotros. Así oraremos todos. Jesús, José y María, velad por la familia en España. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.